alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor. Tu paz y amor. Por la vida tengo tu paz. Esta misa la ofrecemos por el eterno descanso de Carmen Abraham Tepox, Ramón Velasco Aparicio, en su 5º aniversario. Por la familia Lozano Tlamitzin, los niños no nacidos, por Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Walsh Fernández, Francisco Gómez Parpón, por las ánimas del Santo Purgatorio, Guillermo Sánchez Moret, Margarita Dafne Flores Limón, José de Jesús López Aguilar, Caleb y Hanna, Esperanza, Macaria, Vicente, José, Margarita, Natalia Vargas. En acción de gracias por Norma de la Paz Martínez Gutiérrez, con motivo de su cumpleaños. Por las necesidades de la familia Jiménez Martínez, Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Gómez Sentíes, Creguera Díaz, Alicia Jaquín, Rojas Santiago, Rojas Meléndez, Rojas Pérez, Oscar y Eric, José Antonio García Dorante, Jiménez Calvario, Calvario Cortés, y por la familia de Emilia Lozano. Por la salud de Rocío y Teresita Espinosa de los Monteros, Antoine, Eugenio Quintanilla Sierra, Maru de Lara, Norma Angélica García, Teresa Reyes Gutiérrez, Beatriz Rojas Arroyo, Analine Calvario Cortés, Arturo Calvario, por Carmelita García de Gitani y por Miguel Íñigo Sandoval. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que ha nacido de la Virgen María para darnos la salvación, esté con todos vosotros. Celebramos nuestro encuentro con Cristo vivo en la conclusión de esta segunda semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santo, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que para salvación de los hombres concediste a San Francisco de Sales,
el don de servir con extremada amabilidad a todos, ayúdanos a demostrar ejemplo suyo en una actitud servicial con nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelac y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán, diciendo: tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Cantamos todos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a la plegaria de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos y el hazmerreír de cuantos nos rodean. Señor,
Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Vosotros del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Sentados. Muy queridos hermanos, estamos celebrando nuestra fe siempre bajo el amparo de la Santísima Trinidad, porque la Eucaristía es una acción de gracias a Dios Padre por los favores recibidos, un himno de amor a la misericordia que ha tenido Jesús por nosotros y la gracia de saber que está el Espíritu Santo con nosotros para reconocer a Dios como Dios. A lo largo de 2 semanas hemos estado escuchando el primer libro de Samuel. Yo les comentaba el lunes antepasado que el libro de Samuel tiene la finalidad de ilustrar el cambio de los jueces a los reyes. El primer rey fue Saúl, después David. Y hoy hemos escuchado cómo Saúl y su hijo mueren en la guerra y la elegía que canta David sobre los difuntos, el rey y su hijo. Ciertamente había una estrecha y profunda relación entre David y el hijo de Saúl, Jonatán. De hecho, su santidad, el Papa Benedicto XVI, cuando escribe Deus Caritas Est, Dios es amor, él habla de la etimología del amor en el mundo. Habla de la filia, y la filia es amor entre hermanos o el amor de amistad. Habla del estroge en griego, que es el amor que se le tiene a los parientes, es decir, a los tíos, a los abuelos, a los cuñados y a los suegros. Y el amor que no espera nada es el agape. Ustedes recordarán la primera carta a los Corintios capítulo 13. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no es celoso, el amor no es maleducado, el amor lo soporta todo y lo perdona todo. Y finalmente, el eros. Y el eros es la desviación del verdadero amor a un espejismo fugaz, instantáneo y placentero.
es el amor de los amantes, el devaneo en los centros nocturnos, cuando varones y mujeres se prostituyen. Es el amor que no es intelectivo, es volitivo. Pero aquí podemos referirnos a la amistad entre Jonatán y David como un amor de filiación, porque en la vida diaria a veces los hermanos no se llevan y se llevan mejor con algún amigo o alguna amiga. El evangelio que hemos escuchado, continuación de San Marcos, encontramos como a Jesús, por tantos enfermos que le llevaban, ni siquiera lo dejaban comer. Ayer escuchábamos cómo lo querían hasta aplastar con tal de ser curados. O anteayer escuchábamos cómo los herodianos y los fariseos hacían planes para matarlo. Ustedes recordarán que cuando el anciano Simeón lo toma en brazos, dice una profecía sobre Jesús. Este niño será puesto como ruina y resurgimiento en Israel, porque va a poner al descubierto las intenciones que hay en el corazón del hombre. Será signo de contradicción. Yo creo que algunos parientes de Jesús, asusados por los fariseos y entendiendo que Jesús no respetaba el Shabbat, habían dicho que se había vuelto loco. Pero más adelante en la primera carta a los Corintios, dirá Pablo, el mensaje de Dios es locura para los judíos y escándalo para los paganos. ¿Por qué locura? Porque en el siglo I la gente no practicaba la caridad. Por eso dice Chesterton en su famoso libro, El genio del cristianismo, el cristianismo tuvo la valentía de predicarle al Imperio Romano la caridad. ¿Por qué locura? Porque el cristianismo pedía perdonar a los enemigos. Y la ley hammurabiana de hace 4000 años decía ojo por ojo, diente por diente. Todavía la ley penal en México, en su mayoría, es ley vengativa, no es ley reivindicativa. ¿Y por qué digo que es ley vengativa? Porque si tú haces esto, te vamos a dar este castigo. Y por eso nuestros cerezos no son centros de readaptación social, ni siquiera eso, porque en los cerezos hay marihuana, hay influencias, desde ahí extorsionan a la gente. No tienen en nada centros de readaptación social en México. Por eso el mensaje de Cristo es locura. ¿Cómo voy a perdonar a mi enemigo? ¿Cómo voy a perdonar a mi esposo que me fue infiel? ¿Cómo voy a perdonar a mi hijo que me robó? ¿Cómo voy a perdonar a mi hermano que me quitó la herencia? En cambio, el mundo, ¿qué es lo que nos pide? La venganza, el individualismo, el odio.
la intolerancia. Miren lo que pasó en la madrugada en la catedral. Unos vándalos entraron por el atrio y originaron lumbre para quemar una puerta del siglo XVII. Solamente una gente cobarde hace eso. Es el odio que se le tiene a la Iglesia Católica. ¿Y por qué es el odio que se le tiene a la Iglesia? Porque dice la verdad. Y la verdad nos hace libres. Pero ahí podemos descubrir, queridos hermanos, por más que la autoridad federal diga lo contrario, que los arquitectos e ingenieros españoles hacían las cosas bien. Siempre se ha pensado que el incendio en la Catedral de Nuestra Señora de París fue provocado. Es una construcción del siglo XIII. Si hubieran incendiado una construcción que se hace en México en el siglo XXI ya se hubiera acabado. Se acabó el techo, pero no se cayó. Una construcción del siglo XIII. Y cuando una persona es cobarde, manda matar, secuestrar, incendiar, robar y desaparecer. Y aquí en México hay muchos cobardes. Por eso, si nosotros queremos ser cristianos, tenemos que dejarnos guiar no por lo que el mundo nos ofrece, sino por lo que Cristo nos pide. El ejemplo lo tenemos hoy en San Francisco de Sales. Él solamente vivió 56 años. Yo creo que muchos de aquí tenemos más de 56. Y aunque él vivió del siglo XVI al XVII, es recordado. Yo no sé si nosotros seremos recordados en 100 años. Tal vez no. Bueno, pero ¿por qué es importante su ejemplo? Él era un hombre rico. Había nacido en un castillo allí en Francia. Había sido educado en con los jesuitas. Y aunque tenía una posición económica desahogada, él renunció al matrimonio para ser sacerdote. Él tenía un carácter un poquito, como decimos en la confesión, que yo digo Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, me confieso que tengo un carácter fuerte. Y yo les digo, la fortaleza es acción del don del Espíritu Santo. ¿Para ti qué significa tener un carácter fuerte? No me dejo de nadie, Padre. Pues ese no es un carácter fuerte, es un carácter colérico. Entonces no estás fuerte porque el Espíritu Santo da la fortaleza. Bueno, Francisco de Sales, el gran defecto que tenía es que tenía un carácter un tanto colérico. Pero el estudio con los jesuitas y las buenas formas en París y leyendo un libro, que ojalá algún día lo lean, que fue bestseller en el siglo XVI, El combate espiritual del padre Lorenzo Scopoli. Y Francisco de Sales dice que ese libro lo mantuvo desde su juventud hasta su muerte. Son libros que edifican. Hoy ya la gente no lee tristemente y por eso hay una vaciedad en muchos de nosotros. Hoy
lo que se llama celular, idiotiza a mucha gente con el famoso TikTok. Yo no sé cómo haya gentes que estén una hora viendo eso. Y por eso ya no pensamos muchos. Este libro, El combate espiritual del padre Lorenzo Scopoli, lo hizo dominar su temperamento hasta convertirse en un hombre amable y simpático. Imagínense, lo conoció otro santo, San Vicente de Paúl, y San Vicente decía en una de sus cartas, si el carácter del padre Francisco de Sales es tan amable, ¿cómo será Dios? Y recuerden ustedes que la trascendencia de una persona no se debe a su dinero, ni al poder, ni a su arrogancia. Porque cuando una persona arrogante muere, muchos que van al funeral dicen, qué bueno que se murió. Una persona trasciende por su sencillez, por su carácter amable, por su alegría y ante todo porque sabe perdonar. Esas personas trascienden. Los demás no vamos a trascender. Como, bueno, la palabra trascendencia no la hablo desde el punto de vista supersticioso, como hoy lo dicen muchos programas de radio, no. La trascendencia es Dios. Lo mandan a Suiza, donde había muchos calvinistas, y en 2 años en su parroquia convence a cerca de 50,000 protestantes al catolicismo. Eso es difícil que lo haga un sacerdote. Lo hacen obispo allá en Suiza y su forma de predicar, y él es patrono de los periodistas católicos, él escribía mucho, hizo convencer a miles, y por eso cuando murió a los 56 años, trascendió a Dios, pero fue querido y amado por sus fieles, por ser obispo. Yo les recomiendo 2 libros de él, si es que les gusta leer. El primero, Introducción a la vida devota. Este libro lo recomienda para las mujeres. Decía el Papa Pío IX, una dama no puede ser verdadera cristiana si no ha leído Introducción a la vida devota. Y el otro libro que les recomiendo, yo creo que está unido al combate espiritual del padre Lorenzo Scopoli, es el Tratado del Amor de Dios. Finalmente, para los que están enfermos o estamos enfermos, para los que han perdido un ser querido y no han sabido cerrar la herida del duelo, él tenía una famosa frase: Señor, mándame lo que tú quieras, enfermedad, problemas, pero por favor, haz que siempre te ame. Y al igual que Benedicto XVI, Benedicto cuando se estaba muriendo dijo, Jesús, te amo. Y las últimas palabras de Francisco de Sales fue, Dios, me has amado siempre.
San Juan Bosco lo quería mucho, que a la congregación religiosa que él fundó no le llamó los bosconianos. Por Francisco de Sales le llamó los salesianos. Pues ahí tenemos un ejemplo de aquel que se deja llevar, parafraseando el Evangelio, y a Pablo por la locura de Cristo y no por los intereses de este mundo. Que María Santísima nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo nuestra Pascua. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En pie, por favor. Elevemos nuestra súplica al Padre. Decimos todos: Padre, escúchanos. Por el Papa León XIV, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, por la familia Jiménez Martínez, por Norma de la Paz Martínez Gutiérrez en su cumpleaños, por Maru de Lara, Miguel Íñigo Sandoval, Rosita Marsal y Carmelita García de Gitani, oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que tienen depresión y ansiedad, por los que no tienen trabajo, por los que ya no tienen ganas de vivir, por los que están en asilo sin su consentimiento, por los enfermos, los agonizantes, por los presos y los migrantes, para que hallen en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Carmen Abraham Tepox y Ramón Velasco Aparicio en su 5º aniversario, y por Elizabeth Feldman Peterson, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por esta ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, enciende en nuestro corazón con aquel divino fuego del Espíritu Santo, con el que de manera admirable inflamaste el corazón lleno de mansedumbre de San Francisco de Sales.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco de Sales, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Ramón Velasco Aparicio, a quien llamaste hace 5 años de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Cristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Elizabeth Feldman Peterson, Carmen Abraham Tepox, y de todos los que han muerto en tu misericordia
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. El cuerpo y la sangre de Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tu voluntad del Padre cumplida en nosotros. Diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por eso. Ten piedad, Cordero el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Dos más sentados.
Oremos. Por esta sagrada comunión, concédenos, Padre misericordioso, imitar en la tierra el amor y la bondad de San Francisco, para que podamos participar con él de la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos de Ramón Velasco Aparicio en su 5º aniversario, Carmen Abraham Tepox, Francisco Gómez Hansfield y Francisco Gómez Farpón, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Francisco de Sales, que pasen muy buenos días.